Bienvenidos a este Facebook Live. Para nosotros es un honor tenerlos con nosotros nuevamente. Les saludo de parte de Kaiser y el día de hoy va a ser un live diferente, un live especial porque no es solo que les vamos a hablar de esta institución, sino que también les vamos a hablar de un tema que es de interés para personas que están estudiando, para personas que piensan en estudiar y también para padres de familia. Y el día de hoy vamos a tener dos invitadas especiales. Primero que todo vamos a tener a Elaine, que ya me acompaña en el set, y también vamos a recibir a Ninosto Castellón, que es nuestra directora del Departamento de Ayuda Financiera. Pero pues para contarles un poquito más, vamos a empezar primero con un video. Y ahora que vimos este video que le habla un poco más de lo que es Kaiser, vamos a hablar ahora de nuestra invitada, Elaine Miranda. Elaine es fundadora del primer blog de finanzas personales en Nicaragua, Plata con Plata. Con más de 800 artículos escritos y varios ebooks, su plataforma de educación financiera es uno de los blogs más leídos del país, con aproximadamente 100.000 visitas mensuales. Es un gusto tenerte aquí, Elaine. Primero que todo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Igual, gracias por haberme invitado. Realmente para mí es un honor. Les decía al inicio que es la primera vez que vengo a Kaiser y eso que no vivo tan lejos de acá. Y sobre todo hablando de este tema que en general, el tema de las finanzas personales, pues es lo mío, ¿verdad? Es lo que me apasiona. Pero cuando hablamos de la inversión y sobre todo la inversión en educación es como un tema súper importante porque es la base para salir adelante de cualquier país. Así es. Elaine, antes de empezar quiero que me contes un poquito de vos, de qué haces. Bueno, hiciste un buen resumen, ¿verdad? Al inicio yo comencé hace 8 años dedicándome a la educación financiera, abriendo un blog que es Plata con Plata y que todavía mantiene su nombre. Y en ese momento realmente lo comencé porque veía una gran deficiencia en el país en el tema de educación financiera, que hasta cierto punto todavía mantenemos, ¿verdad? Las personas en general no somos organizadas con nuestro dinero, no planificamos cómo y qué queremos gastar, no ahorramos, nos cuesta muchísimo invertir porque obviamente no ahorramos. Y definitivamente también nos cuesta el tema de las deudas. Así que yo me dedico a dar charlas y talleres, sobre todo para empresas, en temas de educación financiera y ayudarle a las personas a hacer un mejor manejo del dinero. Ok, perfecto. Elaine, ahora quiero que me comente un poquito más de dónde ha estudiado y todo eso, y acá vamos a hablar específicamente de lo que es educación financiera en la vida universitaria. Fíjate que yo he tenido la oportunidad realmente de estudiar fuera en varias ocasiones. Me fui a estudiar la universidad a México, tenía 18 años y es un país que está bastante cercano a nosotros, que la cultura es bastante parecida. Ahí estudié finanzas y después me quedé unos años trabajando allá en el área de finanzas corporativas. Después regresé a Nicaragua, estuve trabajando aquí otros cuantos años en el área de finanzas corporativas, cuando empecé a medio adentrarme al mundo de las finanzas personales y entonces me fui a Asia. Me fui a Taiwán e hice una maestría, un MBA, que hice una parte en Taiwán y una parte en India. Y curiosamente es en esta parte cuando empiezo a estudiar la maestría donde más me empieza a sonar el tema de las finanzas personales, sobre todo porque estaba viviendo con una beca. Entonces en la universidad es un poquito diferente, al menos en mi experiencia, porque como venía de ser estudiante de secundaria, pues tampoco es que manejara un montón de dinero. Entonces en la universidad eso no cambió, pero cuando llegas a la maestría, después de haber trabajado, entonces tus ingresos se reducen drásticamente y tienes que hacer un manejo, o sea, bien detallado del dinero, literalmente para poder comer al final del mes. Claro, me imagino que tu experiencia pues creció bastante y es mucho más amplia porque no solo fue un país, sino que fueron distintos países, distintas culturas y unas súper alejadas de tu casa, súper alejadas de tu familia. Y diferentes economías. Sí, eso es otra cosa. Entonces, vamos a comenzar un poquito con las preguntas para irnos ubicando pues, en esto de la educación universitaria. ¿Cómo organizabas vos tu presupuesto en cada uno de estos ambientes y en qué decidías vos invertir, en qué gastar? ¿En qué gastabas en esos distintos países y mientras estudiabas?
Mira, en México era mucho más sencillo porque vivía en casa de un familiar, entonces no tenía que pagar como todas esas responsabilidades de pronto de tener que pagar renta, agua, luz, teléfono, comida, ni la universidad pues se pagaba directamente desde acá, no la pagaba mi mamá. Entonces básicamente el dinero que yo tenía que administrar era más para las cuestiones de trabajo, la salida, etcétera. Pero cuando llegué a la universidad, a la maestría en Taiwán, la cosa cambió drásticamente porque ahí sí tenía una beca, o sea, no recibía ayuda ya de mi familia porque además era una maestría, ¿verdad? Recibí una beca y entonces ahí lo que hice fue lo siguiente, y esta recomendación se la he dado a muchas personas que se van de su ciudad, porque ni siquiera te tenés que ir a otro país, puede ser que te fuiste a otra ciudad a vivir y que estás pagando un cuarto, por ejemplo, que estás viviendo en el campus y entonces uno tiene que apretarse. Y lo que yo hice fue, ok, este es el dinero que yo recibía y en ese momento eran 30.000 NTs, que es más o menos el equivalente a $500 en aquel entonces, estoy hablando de 2011 a 2012. Entonces yo decía, ok, con este dinero yo tengo que comer, o sea, desayuno, almuerzo, cena, tengo que pagar el transporte, tengo que pagar un plan mínimo de celular y la lavandería, eso era lo otro. Entonces básicamente quité todos los gastos fijos, que era el plan de celular, la lavandería y el transporte, que es como la tarjeta del metro. Y del dinero que me quedó, dividí por día. Entonces, ok, si el mes tiene 30 días, entre 30 me daba X monto. Yo sabía que yo en un día promedio no me podía gastar más de ese dinero. Y después lo que hice fue que entré en más detalle y dije, ok, si yo tengo por decirte algo 100 y eso yo me lo puedo gastar en un día, ¿cuánto voy a gastar de desayuno, cuánto de almuerzo y cuánto de cena? Tomando en cuenta que normalmente en América Latina el almuerzo lo hacemos más pesado que el desayuno y la cena. Y después lo recordé todavía un poquito más para poder salir el fin de semana y darme un gusto. Entonces llevaba una tablita bien básica, una parte bien importante que yo le recomiendo a los estudiantes y también a los papás que nos están viendo, que tienen hijos universitarios y que de pronto dicen, gasta un montón, me pide dinero, no sé qué hacer, es que no es nada más hacer el plan, o sea, es apegarte a ese plan y la única manera en que realmente te apegas a un plan es si vos lo vas detallando. Entonces vos decís, ok, yo voy a gastar tanto en desayuno, pero ¿cuánto gastas realmente? Y anotarlo. Ok, yo creo que es importante que nos estén viendo también todos los estudiantes de la universidad, porque ellos, como él nos decía, no es solo salir a otro país, sino a veces es salir de tu departamento y ir a la universidad. Entonces, qué bueno estos consejos, porque yo creo que empezar desde la universidad les enseña a todos ellos para después su vida, cuando ya sean adultos, cuando ellos se ganen su dinero y todo eso. Entonces, ya avanzando un poquito más, hablando ya de finanzas personales y de inversión, ¿cómo definimos una inversión? Ok, me encanta esa pregunta. Hay mucha confusión entre lo que es un gasto y es una inversión, y es que ambas implican una salida de dinero. Yo saco dinero de mi bolsa y lo pongo en X cosa. La diferencia es que cuando yo hago un gasto, el dinero queda ahí. Entonces, si voy a una tienda y me compro una camisa, pues me veo muy linda con mi camisa, pero hasta ahí llegó. Si yo saco dinero y lo pongo en X cosa que después yo espero recibir más dinero a cambio, entonces es una inversión. Y una parte importante de la inversión es que yo dije espero recibir, porque no existe una inversión garantizada. Es decir, una parte importante de la inversión es que lleva su riesgo, y diferentes tipos de inversiones van a tener también diferentes niveles de riesgo. Así es. Entonces, ya que hablamos de esto, ¿por qué la educación es considerada una inversión? Y no solamente es considerada una inversión, yo diría que es de las mejores inversiones que hay. Te voy a explicar por qué. Es considerada una inversión porque si vos estudiaste una carrera versus si no estudiaste una carrera, desde ahí la cantidad de dinero que vas a poder pedir en un trabajo es completamente diferente. Y a medida que vos continúas avanzando, si vos te quedaste con la carrera versus si vos estudiaste un idioma, un posgrado, una maestría, un doctorado, o sea, todo eso hace que vos vayas escalando en el mundo laboral. No gusta aceptarlo, no, pero es una realidad en la mayoría de los países. Y la razón por la que te digo que es de mis inversiones favoritas es porque, a diferencia de cualquiera de las otras inversiones, o sea, cuando invertís en bienes raíces, en la bolsa de valores, en una empresa, etcétera, la inversión en educación es la única que te queda a vos. O sea, eso que vos aprendiste y que llevas aquí, te lo llevas a donde sea, al país que sea, a la industria que sea, a la empresa que sea, nadie te lo quita. Todas las otras inversiones, puede venir un coronavirus y se te viene abajo, en cambio lo que aprendiste, pues siempre va a estar ahí. Así es, eso es algo que los papás siempre nos dicen, que la herencia más importante que nos pueden dejar es la educación. Y hablando de papá y ya de la familia, ¿cómo crees vos que cambia la dinámica familiar cuando uno de los hijos o varios de los hijos entran a la universidad? Cambia bastante porque en términos generales el costo universitario, o sea, el costo de la matrícula, de los útiles, de la mensualidad y todo, de una universidad va a ser más cara que la del colegio, independientemente del colegio e independientemente de la universidad.
Entonces, eso quiere decir que si los padres siguen ganando lo mismo y, por ejemplo, ganaban $100, por decirte algo, y todos los meses se gastaban $100 mientras sus hijos estaban en el colegio, ahora que van a la universidad, el monto va a ser mayor. Entonces, van a tener que buscar maneras de reducir gastos en algunas otras cosas para poder hacer de la carrera universitaria de sus hijos una realidad. Porque la otra manera también es endeudándote, y aunque es una posibilidad para algunas personas, no debería de ser la única opción en la que pensemos, porque aprender a vivir con lo que tenemos, y todos tenemos gastos que recortar, se hace mucho más importante. ¿Qué recomendaciones le darías a esos padres para optimizar sus recursos ahora que los hijos entran en la universidad? Lo primero es que se comienza desde antes. O sea, yo sé que tal vez muchos van a decir, mi hijo se gradúa este año y entonces empiezan en enero, empiezan en agosto, y pues ni modo, ¿verdad? Hay que socarla. Pero lo ideal, y a veces la gente yo sé que me ve como medio extraño cuando les digo esto, vos tenés un hijo de 1 año, o vos estás embarazada y sabes que vas a tener un niño, y realmente el momento de comenzar a ahorrar para la universidad es ese. Kaiser es una universidad americana, y tradicionalmente, culturalmente, en muchas familias norteamericanas la gente sí comienza a ahorrar en el momento en el que el bebé nace o en el que se da cuenta de la noticia, ¿no? Y es una cuentita que ahí le vas abonando y le vas abonando y le vas abonando. Esas son cosas que nosotros como latinos también deberíamos como de adquirir y de prever, porque no es lo mismo comenzar a ahorrar 3 meses antes o 1 año antes que tener 18 años enteros para haber ahorrado, y con esa plata le puedes dar la libertad a tu hijo de decirle a dónde querés estudiar, qué querés estudiar. Pero cuando no hiciste esa tarea anterior, entonces esto es lo que vas a tener que estudiar porque hasta aquí me alcanza. Ok, perfecto. Ela, ¿qué otras recomendaciones nos daría, aparte ya de las recomendaciones a seguir para este tema de universitarios, qué otras recomendaciones nos da en cuanto a ahorro? Ok, el ahorro es un asunto de hábito y no es un asunto de monto. O sea, de los mitos más grandes que hay y de las principales razones por las que las personas no logramos ahorrar es porque decimos, la próxima quincena ahorro, o cuando gane más ahorro, y ese nunca llega. Es más, todos hemos ganado menos de lo que ganamos ahorita en algún momento de nuestra vida, y algunas veces hemos ahorrado más cuando ganábamos menos que ahorita. Entonces yo siempre digo, la persona que quiere ahorrar tiene que empezar ya ahorita con el monto que sea. Empezar hoy con $1 es más importante que supuestamente comenzar mañana con 2. Porque además aquí también entra en juego el interés que vos vas ganando por ese ahorro, por más pequeño que sea, y segundo, como el momentum que agarras. O sea, yo siempre he pensado que las cosas más difíciles siempre son el primer paso, ¿no? La primera vez que ahorras, la primera vez que separas ese monto, la primera vez que salís a correr. Una vez que vos agarras el hábito, entonces se hace más fácil. Y además en cuanto al ahorro, algo bien interesante que sucede, que me dicen las personas, es que una vez que llevan cierto tiempo ahorrando y que ven esa cuentita como que va creciendo, se emocionan y encuentran nuevas y mejores maneras de recortar gastos para continuar inflando su fondo de ahorro. Yo creo que todas estas recomendaciones han sido súper como enriquecedoras, por lo menos para mí. Es como un llamado de atención, porque todos dejamos y no priorizamos pues lo que es el ahorro, y hablar de este tema de educación financiera es súper importante, como lo decía Ela, no solo para los hijos que vienen a enfrentarse a esta realidad, sino también para los padres que se preparen desde bastante tiempo antes. Entonces, Ela, no sé si quieres decir algo antes de que pasemos a otro tema, algo para concluir tal vez acerca de esto. Sí, realmente que creo que ahorita con lo que estamos viviendo, ¿verdad? Con todo este tema del brote del coronavirus, de pronto el tema de las finanzas personales como que nos empieza a hacer un poquito más de sentido. O sea, cientos de miles de personas alrededor del mundo se han quedado sin empleo y se continúan quedando sin empleo, y es ahí cuando recibimos un llamado de atención y decimos, ojalá hubiera ahorrado, ojalá tuviera un fondo de emergencia. Y el problema de no tenerlo es que muchos sueños se ven truncados. Incluso un sueño se puede ver truncado como este. O sea, ¿quién no quiere ver a sus hijos graduados? ¿Quién no quiere ver a sus hijos desarrollados, con grandes carreras, con un gran futuro? Y sinceramente el gran futuro sí comienza por tener una buena educación. Entonces, quien piensa que ese sueño lo van a cumplir de la noche a la mañana, o sin haber hecho un esfuerzo, sin haber ahorrado, se está engañando a sí mismo. Y cuando se trata de prioridades en la vida y de cosas que vos querés, como esta, por ejemplo, eso se tiene que ver reflejado en el dinero. Y eso quiere decir que los papás e incluso los estudiantes se deben de preguntar qué cosas tengo que hacer y estoy dispuesto a hacer o a dejar ir para hacer de este sueño una realidad. Porque si pensás que vas a continuar gastando exactamente igual como lo has venido haciendo, y que adicionalmente vas a poder hacer de la actividad que la universidad una realidad, va a ser difícil. Así es.
Muchas gracias, Ela, por todos estos tips que nos han dado. Tenés toda la razón, pues, para que sus hijos lleguen a cumplir esas metas y para que ustedes jóvenes lleguen a cumplir esas metas es súper importante que tengan y que hagan ese sacrificio. Y para seguir hablando del tema, antes de continuar, pues les quiero comentar que vamos a tener una invitada hoy, además de Ela, y es nuestra directora de nuestro departamento de ayuda financiera, que ella les va a contar más aterrizado a Kaiser cómo funciona esto de la ayuda financiera y pues cómo esto les va a ayudar a ajustarse a su presupuesto en estos tiempos difíciles. Pero antes de pasar con Ninoska, vamos a ver unos videos que nos van a enseñar un poquito de lo que está en tendencia ahorita y lo que estamos utilizando para combatir esta realidad, que es la educación en línea. Blackboard is Kaiser University's online platform and learning management system. Blackboard gives students the opportunity to continue their learning in an online learning delivery system. It can be accessed through the computer or via the smartphone and tablet by downloading the Blackboard app. You can download the Blackboard Learn app from the App Store, Google Play, and Windows. Don't stop your learning. Don't stop your future. Kaiser University is a U.S. institution that provides online higher education programs in the U.S. and Central American region. For many years, we have worked to provide the best learning experience for each of our students worldwide. Our online classes are dynamic and demanding. It's a high-quality education aligned with U.S. education methodology and with a focus on creating professionals who are capable of leading and applying their critical thinking skills to solve problems in our modern society. Reach your professional goals. Don't stop your learning. Apply now to Kaiser University. Graduada del campus latinoamericano, Ninoska se ha desempeñado en el área de marketing y finanzas desarrollando experiencia en países como Costa Rica, Guatemala y Nicaragua. Ha sido directora del Departamento de Ayuda Financiera del campus latinoamericano durante 6 años y ahora se desempeña también como School Certifying Official para asistir a nuestros estudiantes veteranos de los Estados Unidos. Gracias, Ninoska, por acompañarnos. Ahora vos nos vas a ilustrar un poquito más de educación financiera, pero ya en Kaiser, cómo nosotros le ayudamos a los padres y a los estudiantes a cumplir con esas metas y esos sueños. Entonces, ¿nos puede hablar un poquito más de lo que es tu departamento y de qué hace? Bueno, primero muy contenta de estar compartiendo este tema tan importante para padres, estudiantes y para nosotros mismos también en estos momentos. En el Departamento de Ayuda Financiera del Campus Latinoamericano, nosotros tenemos distintos tipos, le llamamos nosotros de paquetes de ayuda financiera, ¿verdad? Trabajamos con estudiantes que aplican a nuestras becas locales. Nosotros de manera interna le llamamos becas institucionales porque son con el presupuesto de la institución. También trabajamos con estudiantes que reciben ayuda del gobierno de los Estados Unidos. Estos chicos son ciudadanos o residentes norteamericanos y también, como mencionábamos al inicio, que soy School Certifying Official, es certificadora oficial de estudiantes veteranos del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, con esos 3 paquetes nosotros trabajamos y recibimos a los estudiantes para tratar de asistirle y apoyarle lo más posible en esta inversión que, como decía el aire, es la más importante ahorita, ¿no? Y ¿cuál es más o menos el proceso para aplicar a ayuda financiera en Kaiser? Bueno, en Kaiser nosotros lo que hacemos es que en el departamento de ayuda de admisiones, el estudiante aplica y nosotros le ponemos desde un inicio a un consejero de admisiones, a una persona que se va a encargar de darle un servicio personalizado a este estudiante, aprender un poco sobre la familia, sobre cuál es el interés de carrera del estudiante, cuáles son sus capacidades en ese momento, también financieramente hablando. Una vez que aplican con el departamento de admisiones, se nos transfiere a nosotros al departamento de ayuda financiera, donde hacemos un estudio y un análisis socioeconómico, de también el desempeño académico del estudiante, para poder ubicarlo a ver a cuál de nuestras becas este estudiante puede aplicar. O en el caso, si fuese también un estudiante ciudadano o residente norteamericano, a ver a qué escenario también puede aplicar. Ok, Ninoska, ¿cuál sería un plus a la hora de aplicar ayuda financiera? ¿Qué es eso que les beneficiaría a los estudiantes desempeñar o hacer mientras todavía están en el colegio que les ayude a obtener una beca? Bueno, siempre las notas son muy importantes, ¿verdad? Pero no es específicamente en lo único que nosotros nos fijamos. Yo tengo estudiantes que no vienen con las mejores notas, pero estando acá se desempeñan de la mejor manera porque ya
en la universidad están estudiando lo que a ellos les gusta, tienen un poquito más de libertad académicamente hablando, entonces vemos esa diferencia. Pero sí es importante también participar en actividades extracurriculares, eso es muy importante porque le ayuda también al estudiante una vez esté en la universidad a desempeñarse. El estudiante para mí cuando va a hacer una aplicación, primero tiene que ser lo más honesto posible, ¿verdad? A veces uno trata de poner una cosa que no es en la aplicación. De maquillarlo un poquito. Pero a ver si esto me ayuda más o me ayuda menos. Pero en realidad entre más honestos sean, porque, a ver, en el departamento tratamos de ayudarle lo más que podemos para ajustarnos a su escenario y a su realidad y a su necesidad en el momento. Entonces, para mí que la honestidad es lo primerito, a la hora también de que están aplicando una cosa que decía Elaine referente a lo del ahorro. También a la hora de aplicar, aunque todavía no sepan exactamente qué es lo que quieren estudiar o no están muy seguros de su decisión sobre la universidad o sobre la carrera, creo que es importante que temprano comiencen a dar una buscadita, a ver qué tipo de aplicaciones. Parece tonto, pero realmente el solo hecho de abrir la aplicación, de conocer un poquito de las preguntas que te hacemos, de leer bien esa aplicación. A veces llaman, hacen preguntas y tal vez estaba acá en la aplicación. Entonces, a veces los mismos nervios del momento no le dejan al estudiante ver todo lo que tiene a la mano y todos los beneficios a los que puede aplicar. Entonces, hacer las cosas con tiempo, ir leyendo, no tener miedito de contactarnos a nosotros y hacer preguntas. Ninguna pregunta es tonta, todas son válidas. Entonces, eso es importante. Ok, no, a veces yo creo que los estudiantes no es que les da miedo, pero se desaniman porque piensan que va a ser un proceso muy largo, porque les van a pedir demasiadas cosas. ¿Qué les podrías compartir vos acerca de este proceso? ¿Qué tan sencillo es? ¿Qué cosas se les pueden pedir más o menos? Como no, el proceso la verdad es que es sencillo. A veces lo que toma más tiempo es que hay documentos que nosotros pedimos que no los tiene el estudiante per se, sino los tiene su padre. Porque, por ejemplo, en la aplicación una de las cosas que nosotros preguntamos, obviamente, el análisis de los ingresos y de los egresos que hay en la familia, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener un soporte de eso que nos están diciendo y a los papás les pedimos el soporte financiero o el soporte de sus ingresos, entre otras cosas, ¿verdad? Que nosotros pedimos, pero son como 5 documentos, tal vez lo más que le vamos a pedir, entre el soporte de ingresos, las notas, la aplicación llena, tal vez un recibo de luz o de agua para soportar la parte de los egresos. Entonces, en realidad es poca la documentación que nosotros pedimos y el proceso, si ellos me entregan la documentación que pedimos, en 2-3 días nosotros le podemos dar una respuesta en esa misma semana para que ellos tengan. Es buenísimo porque así ellos tienen también el chance de como familia tomar esa decisión y como decía Elaine, dónde recortamos, cómo hacemos, qué movemos, todo. Elaine, ahora una pregunta para vos. Ahora que recordaste un poquito esas vivencias que te tocó a la hora de aplicar para una beca, cuando te la brindaron y eso, ¿qué consejos le darías vos a los muchachos para aplicar a becas y todo esto? Fíjate que yo al inicio apliqué a un par de universidades aquí en Nicaragua y de hecho en ese momento yo no sabía que quería estudiar y al final me metí a una universidad y a una carrera que no era lo mío y duré un cuatrimestre. O sea, yo empecé estudiando Derecho, imagínense, y después de un cuatrimestre me di cuenta que no era lo mío y como tampoco estaba clara de lo que quería estudiar, o sea, ahora lo veo así, ¿verdad? Huí del país y me puse a trabajar y hasta que lo definí mejor y llegué al mundo de las finanzas. Creo que definitivamente hacer una investigación, y vos lo mencionabas, ¿verdad?, previa de lo que son las carreras. Yo sé que muchos colegios hacen las pruebas estas donde te dicen, pero a mí me salía desde medicina, o sea, a mí me salía todo y yo no puedo ni ver sangre. Entonces, creo que hacerle preguntas a personas que se dedican a eso para saber cómo es el día a día realmente de un trabajo, porque vos podés pensar que las finanzas o el derecho o la administración es tal y tal cosa por ver un pensum, pero el pensum no te dice realmente qué es lo que vos vas a hacer en el día a día. Entonces yo sí les recomiendo que hablen con personas que se dedican a eso y que, es más, si te dicen de pronto, acompáñame un día al trabajo y probá y de pronto decir, me veo yo aquí, o sea, esto es para mí, o de plano, esto es una idea que yo ando en mi cabeza y nada que ver. Y lo que vos decías, ¿verdad?, de ser completamente honesto. Lo que me llamó la atención de lo que mencionaba es el soporte de los ingresos, que hace completo sentido porque estás pidiendo una ayuda financiera.
Y por lo que me llamó la atención es porque me imagino que incluso algunos papás se deben de sentir incómodos con eso, hasta de compartirlo con sus hijos, porque tradicionalmente no compartimos esa información en familia, ¿verdad? O sea, el dinero es un tema tabú, y yo creo que hasta para los hijos debe de ser como, ¿cómo le digo a mi mami, a mi papá que me tiene que decir cuánto gano y que me tiene que pasar la colilla, lo que sea, ¿verdad? Y de ellos, mi hijo se va a dar cuenta cuánto gano y cómo. Entonces yo creo que hasta ese tipo de cosas pueden atrasar el proceso, pero que las podemos ver como una oportunidad para comenzar esas pláticas financieras que son tan necesarias en la familia. Sí, y de hecho algo que sí me gustaría mencionar también es que el seguimiento que por ejemplo le damos acá va con el estudiante y con los papás. Claro. O sea, hay muchos papás que sí les gusta estar, hay unos que me dicen, no, dejémosle que él haga todo, yo le voy a dar todo y que él se independice en ese aspecto. Pero hay papás que también les gusta ser partícipes de todo lo que es el proceso y ellos mismos directamente a nosotros nos pueden mandar esa información también. Entonces eso es una ventaja. Interesante. Y nos queda otra pregunta. Hablábamos ya de la ayuda financiera de parte de becas, pero sé que también hay la parte que son préstamos y todo eso, y está la ayuda federal que da el gobierno de los Estados Unidos. También nos podría hablar de eso. Sí, vamos a comenzar con los préstamos locales. Los préstamos locales los da Kaiser como institución, no acumulan intereses. ¿Okay? Como institución no podemos hacer eso, entonces no nos acumulan intereses. Pueden aplicar de 0 a 1000 al semestre, o sea, 1000 es el monto máximo que pueden aplicar cada semestre y se trata de hacer para que dure toda la carrera del estudiante. Entonces digamos que algo adicional y un estudiante perfectamente puede mezclar la beca con el préstamo. Ya, entonces es una ayuda adicional. Si la beca de repente el papá siente que no fue suficiente, pueden aplicar el préstamo. Yo en lo particular les pido que al momento de llenarme la aplicación, porque es la misma, con la misma aplicación, tenemos una sección para los que van a aplicar a préstamos. Yo desde un inicio les digo, llénenme todo, porque si al final van a ver que van a necesitar el préstamo, por lo menos ya tienen todo y no van a como que, ay, voy a cambiarla, pues voy a ver aquí el método de codeudor, porque tienen que buscar a un deudor y un codeudor. Otra ventaja es que el codeudor puede ser un pariente directo, o sea, puede ser, si ambos padres trabajan, puede ser papá deudor, mamá codeudora, hay muchas facilidades. Eso es con los préstamos locales. Ahora, con la ayuda federal, que viene directamente del gobierno de los Estados Unidos, también es bastante fácil. Un estudiante puede tener acceso a eso incluso sin venir a nosotros, porque esa aplicación se la llenan al Departamento de Educación de los Estados Unidos. La aplicación se llama FAFSA, esa es el acrónimo pues, para una aplicación en línea que es gratis para el gobierno, no tienen que pagar nada, ¿ok? Entonces ellos se meten a la página del gobierno y ven a la parte del Departamento de Educación donde pueden aplicar y ellos lo pueden hacer por su cuenta. Es recomendable que por lo general busquen a un oficial de ayuda financiera de la universidad donde están aplicando, porque pueden haber preguntas que no van a saber de repente cómo contestar, especialmente si los papás trabajan acá en Nicaragua. Hay preguntas, por ejemplo, que yo soy ciudadano o residente, pero mis padres no, eso me afecta. Entonces, no afecta, porque la ayuda va directamente al estudiante. Y la ayuda es una combinación también de una porción de beca que dan y una porción de préstamos estudiantiles, que también tienen muchas ventajas. Los intereses estudiantiles de estos préstamos oscilan entre 4, máximo 5, a veces sube hasta 6, anual. ¿Okay? Entonces, es un interés estudiantil bastante bajo. Y vuelvo y repito, anual, no va acumulando nada mensual. Y también los muchachos pueden hacer una combinación. Si de repente hay un estudiante que solo va a necesitar aplicar a la parte de la beca, pues no toma el préstamo, no va exigido que vaya todo en un solo paquete. Al final, nosotros somos como, le asistimos en el proceso, le guiamos en el proceso, pero al final son ustedes los estudiantes, junto con los padres de familia, que al final terminan armando su paquete financiero con lo que más necesiten y les convenga para esta inversión. Okay. Antes de que revisemos si tenemos preguntas del público, yo quería preguntarle a Ela, si vos cuando te tocó estudiar optaste por esta opción de préstamo, y si no es así, pues igual, ¿qué recomendación les daría a los padres si optan por los préstamos? Fíjate que en mi universidad no habían opciones de préstamos ni del gobierno, por ejemplo en Estados Unidos, ni tampoco de la parte universitaria, y justamente quería comentar con lo que decía. O sea, de verdad me parece increíble, y de una buena manera es increíble que ustedes estén dando crédito al 0% de interés, porque eso es como cuando le pedís un préstamo a tu mamá, ya sabes, y Dios te lo da y vos sabes que le vas a pagar lo mismo en X cantidad de tiempo.
porque no existe, pues, o sea, préstamos sin intereses. Al final, solamente por el hecho de la inflación, ustedes están perdiendo, no sé si debería decirte, pero ustedes están perdiendo dinero al cabo de 4 años o cuando la persona empiece a pagar, porque no hay una tasa de interés. Y con respecto a lo otro, solamente para darle un poquito de contexto a las personas, o sea, un 4, 5 o 6% anual es una tasa que ni siquiera existe en Nicaragua. En Nicaragua en general no hay créditos educativos, los créditos educativos que existen están como ya amarrados, por así decirlo, las instituciones financieras con ciertos programas, pero no te dan esa tasa de interés. Y para que te den una idea, en este momento, si vos querés pedir un préstamo personal, o sea, de consumo, en el banco, y el banco es como la institución financiera que va a tener las tasas más bajas, puedes andar rondando un 26-28%, o sea, para que tengan como un margen para diferenciar. Entonces, esto nos remonta al inicio, cuando hablábamos de que la educación es una inversión y que sí tenés que sacrificar, y ni siquiera es un sacrificio cuando vos realmente crees en algo y querés ese algo. O sea, tener ayuda financiera y poder optar a préstamos con una tasa de 0% o incluso con una tasa que tiene un 4 o 5%, yo creo que es facilitarte la vida para poder hacer esa inversión que te va a generar muchísimo más que un 6% o que un 0%. No sé, Nina, usted si tiene algún comentario o alguna invitación para los estudiantes y los padres que nos están viendo con respecto a este tema de ayuda financiera. Sí, prueben, no pierden nada, ¿ok? Sí. Apliquen. Como les dije al inicio, creo que a mí me encanta en lo particular ser parte de Kaiser porque Kaiser tiene una misión muy linda con el estudiante. O sea, no solo se trata de traer al estudiante y tener a una persona acá en el campus estudiando. Nuestro objetivo es graduarlos, ¿ya? Nuestro objetivo es que salgan con su título, que puedan optar a una maestría si eso es lo que quieren, a un doctorado, que tengan más oportunidades también para nosotros poder regresarle a la sociedad, poder tener a muchachos que en sus países, porque tenemos de todas partes del mundo literalmente, entonces que puedan ir, ya sea que se nos queden acá en Nicaragua o que puedan ir a otros países a generar también para la sociedad y a regresar un poco de lo que ellos recibieron. Esa es la misión que nosotros tenemos. Entonces, creo que de verdad cuando hablamos con los papás vemos ese entusiasmo, ese interés que, como decís, como padre uno le quiere dar la educación a su hijo. Y créanme lo que desde el inicio de la aplicación nosotros ponemos o a un consejero de admisiones o a un oficial de ayuda financiera, ambos, y un equipo también académico que está detrás para darle ese seguimiento al estudiante y que en realidad se sienta cómodo con lo que está haciendo, con lo que está estudiando y con la decisión y la inversión que decidió tomar. Yo te quería preguntar en qué momento los estudiantes deben hacer, o sea, la aplicación a la ayuda financiera o ir sondeando, pues si es cuando ya se graduaron del colegio, antes de graduarse, si es cuando hacen también la aplicación a la universidad. Pueden hacerlo antes de graduarse del colegio incluso, porque trabajamos también con estudiantes que están en cuarto año, quinto año. En la parte de las notas, la parte académica, nosotros vemos notas provisionales, les pedimos Claro. cuáles son las que llevas hasta ahora acumulativas y con esas podemos comenzar a trabajar. Ya, obviamente si lo hacen con mucho tiempo de anticipación, puede ser que los escenarios de la familia vayan cambiando, ¿no? Sobre todo en estos tiempos ahorita. Pero igual, nada pierden, sobre todo si hacen el inicio y el arranque con admisiones. Porque ya una vez que arrancan con ese departamento, les van guiando mejor, como decías en el pensum, por ejemplo, no es lo mismo que vos Claro. que tengas a alguien, incluso hay estudiantes que pueden hablar con el profesor. Si ellos nos lo piden, nosotros venimos y le damos una guía también académica directamente y se pueden sentir ahí, ir haciendo su selección de una manera más amigable que tal vez nosotros hubiésemos querido tener en un tiempo atrás, ¿no? Nino, nos preguntan cómo se llama la ayuda financiera que brinda los Estados Unidos. Ayuda federal le llamamos acá. Sí, ayuda federal. Y pues nos están llegando algunas otras preguntas del Instituto de Idiomas y del área de posgrados. Les vamos a hacer un live específicamente para responderles esas preguntas para que estén atentos. Ahora, solo mencionar que la parte de los Estados Unidos tienen que ser residentes o ciudadanos norteamericanos para poder aplicar a la misma. No sé si Ela tiene algún comentario igual para animar a los padres, para cerrar. Bueno, primero, si tienen más preguntas y comentarios, creo que ahorita es el momento de hacerlo. O sea, no es seguido que tenemos la oportunidad de conocer las interioridades, por así decirlo, de cómo funciona la ayuda financiera de una institución como el Kaiser. Entonces creo que vale la pena como hacer las preguntas y salir de dudas. Igual con el tema de las finanzas personales, ahorita me pueden preguntar lo que necesiten sobre educación, sobre inversión o cualquier otro tema de finanzas personales.
Y finalmente, recapitulando un poquito lo que decía al inicio, o sea, una inversión es un dinero que sale pero que voy a esperar ver de regreso en X cantidad de tiempo. Y a diferencia de muchas otras inversiones como en los bienes raíces, en la bolsa de valores o en un negocio, cuando vos invertís en educación del tipo que sea, es un tipo de inversión que te queda acá, y eso quiere decir que vos te lo podés llevar al país que sea, a la industria que sea, a la empresa que sea, y que siempre te acompaña. Es más, te permite comenzar de cero desde cualquier punto de tu vida, a diferencia de otras inversiones que cuando las perdiste, o sea, y no, esta no se pierde. Entonces, creo que no es nuevo que los papás sí queremos ver a nuestros hijos graduados y todo, pero a veces creo que lo podemos dejar en un sueño cuando no ahondamos en el tema, y realmente sí se pueden hacer ajustes al presupuesto personal y ajustes al presupuesto familiar para lograrlo. Yo les recomiendo mucho que ustedes se sienten con sus hijos, o sea, esta no debe ser una decisión que se tome nada más el papá, la mamá o nada más los hijos, porque al final quien va a vivir su vida es el hijo y quien va a pagar en este momento es el papá. Entonces tiene que ser una decisión en conjunto, tanto por la manera en que van a reorganizar el presupuesto familiar para hacerle frente a esta inversión, pero también incluso para los gastos que va a hacer el hijo que cuando esté en la universidad. A mí, por ejemplo, me pasó antes de que yo me fuera a estudiar a la Universidad de México, nunca se me olvida, como un mes antes estaba con mi mamá y fuimos a comer pupusas y me dijo, ¿y entonces cuánto vas a gastar? Y yo, no sé, no tengo ni idea. Y me dice, pero bueno, ya estuviste ahí, ya, o sea, ¿cuánto valen las cosas? Y yo, pero nunca me lo pregunté, o sea, nunca me lo imaginé, de verdad. Y yo creo que muchos estudiantes viven con esa incertidumbre, y hasta que llegan y se enfrentan dicen, ¿cuánto cuesta una pizza? ¿Cuánto cuesta un agua? ¿Cuánto cuesta? Porque como estamos acostumbrados a darle a los hijos dinero de poquito en poquito solamente para el día, entonces los chavalos no tienen que diferenciar si es suficiente o no, sino que hasta donde me dé y mañana me vuelven a dar. Entonces, yo creo que es importante que se define el presupuesto familiar, tanto para afrontar el gasto como también el presupuesto que tienen los chavalos una vez que estén dentro de la vida universitaria para poder gastar durante un mes cualquiera. Otra pregunta que teníamos es el tiempo para hacer la aplicación, o más bien en cuánto tiempo se les da respuesta a los estudiantes cuando ellos aplican a ayuda financiera. En este momento nosotros tenemos una oferta especial, y esa oferta consiste en que si ustedes brindan sus documentos en este momento, en estos días, el Departamento de Ayuda Financiera les va a brindar una respuesta dentro de 72 horas. Así que los animamos a que sean parte pues, de esta oferta. Y otra oferta que también tenemos disponible es para aquellos estudiantes que aplicaron a alguna universidad estadounidense o a alguna universidad europea, que ellos pueden comunicarse con nosotros y comentarnos si ya habían pagado algún cargo por hacer esa aplicación, y con nosotros no van a pagar ningún cargo. Esto porque nosotros sabemos que para algunos de los estudiantes pues sus sueños están detenidos por todo lo que está pasando, y nosotros pues queremos ayudarles a que no continúen ahí, sino que nosotros ayudarles a que vayan avanzando. Por eso es que con esta oferta, si ustedes nos demuestran que ya hicieron un pago de algún cargo por aplicación, nosotros no se los cobramos aquí cuando ustedes hagan su aplicación. Yo tenía una duda, y es que ahorita con todo este tema, bueno, el campus está vacío, o sea, yo porque entré aquí, y eso también es una manera de ser las personas que nos estamos cuidando, o sea, aquí tenemos buena distancia y el campus está vacío. Pero entonces ahorita los estudiantes están recibiendo clases, ¿no están recibiendo clases? Los estudiantes están recibiendo clases 100% en línea. Nosotros ya el Facebook Live pasado les hablamos un poquito de que nosotros somos la segunda mejor universidad en línea en Estados Unidos. Entonces ya tenemos una plataforma que está diseñada para ellos, nuestros profesores ya están capacitados para este tipo de cosas. Entonces gracias a Dios pues todo está preparado, y los estudiantes están bastante contentos con la educación que están recibiendo a pesar de todo lo que está sucediendo. Okay. Tenemos otra pregunta: ¿en cuánto tiempo se paga el préstamo? El préstamo se paga ya cuando son 4 años de carrera. A veces si los muchachos quieren tomar alguna otra mención, pueden tomar 4 años y medio, por ejemplo. Se les da un total para que ellos salgan en 4 años y medio, 5. Entonces en el tercer año a los muchachos se les piden que comiencen a hacer pagos de $20, adicional a la mensualidad que ellos estén pagando. Uno, para irles dando esa cultura de repago a los chicos. Y segundo, que como es algo que no acumula interés, $1
que deben al final cuando salga. Entonces, si para su cumpleaños su tío favorito les regaló $10, $20 y ustedes deciden pagarlo para ese préstamo, entonces van reduciendo la cantidad. En total, ese préstamo se puede llegar a pagar en 2 años, si no me equivoco. Otra pregunta que tenemos es, estudié en otra universidad, ¿me puedo transferir a Kaiser? Sí, perfectamente se pueden transferir. Lo que se hace es que ustedes traen pues todo lo que es su pensum, sus sílabos, y el departamento de registro, nuestro decano, se encarga de analizar pues toda esta información y ver si lo que ustedes han tomado en clases es lo mismo que nosotros estamos brindando, y en base a eso se convalidan las clases y pues se les hace esa transferencia de créditos. Y otra pregunta que tenemos es si se puede ir al departamento de admisiones para aplicar a la ayuda financiera que dan los veteranos de Estados Unidos. Sí, claro que sí, todo va a partir del departamento de admisiones. Para la pregunta que habían hecho anteriormente, que era que los documentos que se tienen que entregar y que vos le habías dicho, si entregan los documentos ahorita, le hacemos un proceso express de 24 a 72 horas de respuesta. Para saber qué documentos son los que tienen que entregar, también tienen que abocarse al departamento de admisiones, que nos van a transferir el caso, nosotros vamos a mandarle la listita de lo que nos tienen que entregar como documentación de soporte, más la aplicación que nosotros damos. Ahora sí, ya vamos terminando, solo para recordarles que nosotros no cobramos para hacer una transferencia de crédito. Entonces, aquellos que estaban interesados en transferirse de alguna universidad para Kaiser, pues eso es algo que deberían de tener en mente. Muchísimas gracias a Elaine por estar con nosotros, muchísimas gracias a Ninofa. Creo que todos los consejos, los tips que nos dieron son de suma importancia. Ya saben que este es el momento, a pesar de las situaciones que están pasando, no hay por qué detener su educación. Y hay que aprovechar pues todos estos consejos y estas opciones de ayuda financiera que se les están brindando. No sé si tienen algo para contribuir. No, yo agradecerte por la invitación, por el espacio, y nada más recordar eso, ¿verdad? Que la educación es una inversión y es una inversión para toda la vida. Está bien, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias también a todos los que nos están viendo. Los esperamos en nuestro próximo Facebook Live. Aunque las aulas estén vacías y la alegría de los pasillos se ha ido, nuestro Seahawk Spirit aguarda para levantarse de nuevo. Vendrán días mejores y los estaremos esperando con los brazos abiertos. Como familia nos levantaremos y seguiremos construyendo más historias de éxito.